Feliz viernes y feliz día de Halloween. Les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y quiero comenzar hablando de que tenemos otra advertencia de escarcha para el día de mañana entre las 3 de la madrugada y las 9 de la mañana en parte de nuestra área de cobertura. Esto incluye al condado Jefferson, Shelby, St. Clair, Fayette, Marion, Cherokee, entre otros. Así que mañana temprano nuevamente es posible que tengamos esa escarcha dispersa en algunos de estos condados y también va a estar frío en la mañana del sábado. Ese sería el resumen que tengo para tempranito el sábado, pero también para el domingo tenemos que estar atentos y recordar que tenemos el cambio de horario y también ese atardecer va a ser más temprano, ya para el domingo a las 4:54 de la tarde. Así que importante que mañana en la noche, antes de irse a dormir, recuerde atrasar su reloj una hora, y también es importante recordar cambiar las baterías de los detectores de humo, también las baterías del radio meteorológico, y como siempre les recomiendo que descarguen la aplicación de First Alert Weather para que se mantengan siempre muy bien informados. Y mientras tanto, hoy disfrutamos de mucho sol y para esta tarde las temperaturas ya van a estar un poco más altas. Vamos a estar reportando esas máximas en el rango de los 60 en Birmingham, un pronóstico de 64. Para Tuscaloosa estaríamos cerca de los 67 grados, pero si va a salir esta noche, les recomiendo que lleve su abrigo para ustedes y también para los niños, porque en mi opinión va a estar frío. Vamos a estar viendo temperaturas ya cercanas a los 58 grados para las 6 de la tarde. A las 8 estaríamos cerca de los 51 grados, y ya para las 10 de la noche, si usted va a salir un poco más tarde, tenga en cuenta que ese termómetro va a estar marcando cerca de los 48 grados. Pero lo bueno es que el paraguas se puede quedar en casita. No esperamos lluvia para el día de hoy, tampoco para la noche. Eso sí, hacia el fin de semana, un disturbio en los niveles altos podría traernos algunos chubascos, algunos periodos de chubascos aislados a dispersos. Vea para el sábado en algunos sectores, especialmente en horas de la noche, y luego nuevamente para el domingo, pero no espero que esté lloviendo en todas partes, tampoco todo el fin de semana, así que yo no cancelaría sus planes para el fin de semana. Sin embargo, estaría atento al radar. Ahora bien, para mañana temprano, como les comentaba, sí va a estar frío. Volvemos a ver esas temperaturas mínimas en el rango de los 30 para la mayoría de nosotros, pero sí en algunos sectores podríamos estar tocando los bajos 40, como sería el caso de Birmingham, Tuscaloosa. Sin embargo, bastante fría la mañana del sábado, y recuerde que tenemos una advertencia de escarcha para algunos condados. En resumidas cuentas, las mañanas el fin de semana van a estar frías, especialmente el sábado. Para las tardes vamos a estar viendo máximas en el rango de los bajos 60, y vamos a tener esa posibilidad de lluvia entre un 20 a un 30%. Ahora vamos a ir viendo nuestro pronóstico extendido, traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket, y observamos esa ligera posibilidad de lluvia entre el sábado hacia el lunes, un 20 a un 30%, pero las temperaturas ya gradualmente van a ir subiendo nuevamente. Esas son buenas noticias, por lo menos para mí. Vamos a estar en el rango de los 60 para hasta el próximo lunes, y luego vamos a estar llegando a temperaturas en el rango de los 70 para mediados de la próxima semana.